¿Dónde están hoy los hijos de Sem, Cam y Jafet? ¿Cuál es el origen del negro y del indio americano? Lea los hechos sorprendentes de la historia en este artículo. El artículo sobre la cuestión racial despertó un enorme interés. Muchos se sorprendieron al conocer la verdad sobre este tema tan controvertido. Aquí está la secuela prometida de ese artículo. Contiene datos que probablemente nunca hayas visto impresos. Asia está despertando. Asia está llena de sentimientos antiamericanos. Los disturbios en Formosa, la reanudación del comercio europeo con China, estos y otros acontecimientos ahora manchan nuestra reputación y debilitan nuestro liderazgo en Oriente. Los aliados lucharon en la Segunda Guerra Mundial para evitar que Asia cayera en manos de los asiáticos. Ahora, hace unos pocos años, la dominación del hombre blanco ha terminado en Asia. La mitad de África está fermentando contra el dominio colonial europeo. Una guerra sucia se libra en el noroeste de África entre franceses y argelinos. Una lucha a tres bandas entre blancos, negros y morenos divide a Sudáfrica. ¿A dónde lleva todo esto? Lo que va a ocurrir a continuación, ¿se viene una guerra racial? Solo hay una manera de saberlo, solo una fuente proporciona la respuesta. La respuesta debe permanecer irrevocablemente sellada, a menos que el Dios que hace y deshace las naciones decida revelarla. Esto es lo que Dios ha decidido hacer. Necesitamos saber la respuesta, y Dios nos lo ha revelado. Escuche lo que Él inspiró. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Él hizo de un hombre a cada nación de hombres para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus estaciones y los límites de su habitación. Hechos 17 del 24 al 26. Dios determina los límites de las naciones. Él determina los tiempos en que los pueblos se gobiernan unos sobre otros. Él ha determinado de anticipación dónde deben vivir las naciones y las razas, y el papel que cada una debe desempeñar en el mundo de hoy. Mundo en movimiento. Pero ¿cuántos saben realmente dónde se mencionan las naciones en la profecía bíblica? Ciertamente no encontramos nombres tan modernos como Estados Unidos, o Francia, o Gran Bretaña, o Alemania, Rusia, China o Japón. Sin embargo, estas naciones se mencionan en la profecía bíblica. Nunca encontrarás en la Biblia expresiones como raza blanca o raza negra o raza amarilla o la raza marrón. Sin embargo, estas cuatro razas principales se mencionan en la Biblia. ¿Por qué no se ha conocido este conocimiento? Porque la llave vital que abriría las puertas proféticas se ha perdido. Entendamos esta pregunta. Busquemos la llave vital que abre las puertas proféticas. En el artículo anterior aprendimos que Dios hizo cada nación y cada raza de un solo hombre. Dios separó o segregó las razas y los grupos nacionales aproximadamente un siglo después del diluvio. Deuteronomio 32:8. Pero el pueblo no estaba de acuerdo con Dios. Se rebelaron construyendo una torre de Babel. Génesis 11. Este fue el primer intento registrado del hombre a este lado del diluvio de cruzar las fronteras raciales y formar un mundo. Dios tuvo que intervenir y dispersar a las naciones. Desde ese punto de partida podemos rastrear indeleblemente a las naciones hasta sus ubicaciones actuales y por lo tanto conocer cada movimiento futuro importante que las naciones están a punto de realizar. Podemos saber si se avecina una guerra racial. No es necesario que haya conjeturas. Dios no quiere que adivinemos. Dios quiere que lo sepamos. Sí, podemos saber dónde se mencionan a Rusia y China en la profecía. Podemos saber a qué se refiere Alemania y el sorprendente lugar que ocupará una vez más en la política mundial. Podemos saber de dónde vienen los negros y el papel que desempeñarán en los asuntos mundiales. Incluso podemos saber de dónde viene el indio americano. Aquí, pues, está la clave. Las naciones de hoy son grandes grupos familiares.
Por lo general, las naciones reciben el nombre de sus ancestros en la Biblia. Por ejemplo, los árabes reconocen que son descendientes de Ismael, el hijo de Abraham. En la profecía bíblica a menudo se les menciona con el nombre de Ismael. A la mayoría de las naciones se les han dado nombres nuevos y diferentes a medida que sus idiomas han cambiado. Esto ha ocultado la identidad de la mayoría de las naciones. Sin embargo, considere este hecho sorprendente. Ha transcurrido un lapso de tiempo tan corto desde los días de los profetas inspirados que no es en absoluto difícil tomar enciclopedias y libros de historia antigua y encontrar el nombre ancestral, el nombre de la Biblia, de cada nación y grupo familiar moderno. Ahora, entendamos dónde se mencionan las naciones y las razas en la Biblia. Quedarás estupefacto ante la historia que está a punto de desvelarse. Ninguna historia de ficción fue jamás tan sorprendente o increíble. Ninguna historia está repleta de un significado tan profético, de tal significado para hoy, como en esta historia de las migraciones de las naciones hacia sus herencias actuales. Vayamos primero a Génesis 10 y Primera de Crónicas 1. Este es el lugar para comenzar. Sin embargo, aquí está el lugar por el que casi nadie comienza. Empezar aquí se considera no científico. Estos dos capítulos contienen los nombres clave, nombres que determinan si la guerra racial está profetizada. Aquí hay nombres que determinan quién iniciará la Tercera Guerra Mundial y quién la perderá. Todos los seres humanos que vivimos hoy surgieron de la familia de Noé. Escucha, Dios borró toda sustancia viviente que había sobre la faz de la tierra, así el hombre como el ganado, y los reptiles, y las aves del cielo, y solo quedó Noé, y los que estaban con él en el arca. Génesis 7:23. Toda la familia humana surgió de los 3 hijos de Noé, pero sus descendientes aparecen hoy en los lugares menos esperados. Ahora lea Génesis 10:32. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus generaciones, en sus naciones, y de estas fueron las naciones divididas en la tierra después del diluvio. ¿Te diste cuenta de la redacción de este versículo? De estos se dividieron las naciones, no según algunas otras familias, sino de estas mismas familias mencionadas en Génesis 10. Las naciones de hoy son descendientes de estos apellidos. Todas las naciones y razas surgieron de Jafet, Cam y Sem, los 3 hijos de Noé. De los 3 hijos surgieron 16 nietos de Noé. Estos 16 apellidos ilustran todos los tipos generales de personas que existen en la actualidad. Todos estos hijos tuvieron hijos, pero sus nombres no están registrados en las Escrituras. No necesitábamos saber sus nombres para entender la Biblia. Cuanto más cerca se asienta la familia de Palestina, mayor es el número de hijos y nietos enumerados. En la familia de Arfaxad, los hijos figuran durante casi 70 generaciones hasta Jesucristo. Pero para el propósito de profecía generalmente no necesitamos ir más allá de los nietos de los hijos de Noé. La mayoría de estos nombres en Génesis 10 y Primera de Crónicas 1 son fáciles de rastrear. Algunos son más difíciles. Comencemos ahora la historia de aventuras más emocionante jamás escrita y sin embargo una historia con significado real para hoy. Observe primero a Arfaxad, es hijo de Sem. Se le menciona en Génesis 10:22 y Primera de Crónicas 1:24. Arfaxad tuvo un nieto llamado Eber. El nombre Eber significa migrante, alguien que viene de la región más allá. Los hijos de Eber son propiamente conocidos como hebreos, y hoy en día hay alrededor de 400 millones de ellos en la tierra. Sin embargo, casi nadie sabe realmente quiénes son los hijos de Eber. Los hebreos son de este tiempo. A Eber le fueron contados 2 hijos. Fue en sus días, unos 100 años después del diluvio, que Dios dividió la tierra como herencia para los diferentes grupos familiares. Génesis 10:25. Observe primero a Arfaxad. Es hijo de Sem. Se le menciona en Génesis 10:22 y Primera de Corintios 1:24.
Arfaxad tuvo un nieto llamado Eber. El nombre Eber significa migrante, alguien que viene de la región más allá. Los hijos de Eber son propiamente conocidos como hebreos, y hoy en día hay alrededor de 400 millones de ellos en la tierra. Sin embargo, casi nadie sabe realmente quiénes. Los hijos de Eber, los hebreos, son en este tiempo. A Eber le fueron contados 2 hijos. Fue en sus días, unos 100 años después del diluvio, que Dios dividió la tierra como herencia para los diferentes grupos familiares. Génesis 10:25 y Deuteronomio 32:8. De Peleg, uno de estos 2 hijos, vino Abraham. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra. Los judíos ciertamente no son tan numerosos como el polvo. Solo una pequeña fracción de los descendientes de Abraham son conocidos como judíos hoy en día. ¿Dónde están los demás? El hijo primogénito de Abraham fue Ismael, Génesis 16:15. Sus descendientes se llaman árabes hoy. Todavía recuerdan que son descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Pregúntale a cualquier árabe, él te lo dirá. Siempre que veas el nombre Ismael o cualquier nombre de los hijos de Ismael, Génesis 25, del 12 al 18, sabrás que la profecía se refiere a los árabes. Hoy, los árabes se han extendido desde Arabia por el norte de África y hacia el este hasta el lejano oriente. Hay problemas en el cercano oriente entre Jordania y los judíos. He aquí por qué. Abraham también tenía un sobrino llamado Lot. Lot tuvo 2 hijos, Moab y Amón. Le nacieron después de la calamidad que azotó a Sodoma. Génesis 19, del 37 al 38. Vivían con los árabes al este del Mar Muerto junto a Palestina. Todavía están en la misma región hoy. Su nación hoy se llama Jordania, en honor al río Jordán. Jordania ha aparecido mucho en las noticias últimamente. Amán es ahora la capital de Jordania. Isaías 11:14 señala que estos 2 hijos de Lot viven hoy cerca de Palestina. Desde los días de Isaías, los hijos de Moab han sido muy pequeños y sin fuerzas. Isaías 16:13-14. No han sido llevados en cautiverios a otra nación. Jeremías 48:11. En estos últimos días, el jactancioso Moab vive junto con los hijos de Amón. Ezequiel 25:9 y 10. El reino de Jordania ocupa parte de la actual Palestina e impide que los judíos habiten en la antigua Jerusalén. Jeremías 49:1-2 profetizó esto hace más de 2500 años. Pero los árabes y los jordanos no son los únicos hebreos. Abraham tuvo otro hijo, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos gemelos llamados Esaú y Jacob. Jacob era el más joven y el más fuerte. Estos 2 hermanos dieron origen a 2 nacionalidades diferentes. Y el Señor dijo a Rebeca: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán separados de tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre, y el primero nació rubio, todo como un manto peludo. Génesis 25, del 23 al 25. Esaú, el mayor, no se desarrolló adecuadamente. El lanugo o cabello que cubre el feto hasta el sexto, séptimo y octavo mes no salió de Esaú como ocurre con todos los niños normales. Esaú era más débil y no estaba completamente desarrollado. Sus hijos, por supuesto, no heredaron esta particular característica. Esaú no dio origen a una raza diferente, sino a una nacionalidad diferente. Los hijos de Esaú son blancos, como lo demuestra la historia. Los descendientes de Esaú desempeñan un papel vital en los asuntos mundiales de hoy. ¿Dónde están sus descendientes? Note algunos de los hijos de Esaú: Temán, Omar, Amalek. Génesis 36:11. Estos no son nombres judíos. Sin embargo, algunos afirman que los judíos son hijos de Esaú. Nada podría estar más lejos de la verdad, como veremos a continuación. Esaú, o Edom,
como también se les llama, vivía al sureste de Palestina, cerca de Petra. Los beduinos árabes viven allí ahora. Entonces, ¿a dónde se han ido los hijos de Esaú? Desde los días de Nabucodonosor, que los llevó cautivos, desaparecen durante 1000 años de la historia. Entonces, de repente encontramos Amalek, el nombre de una ciudad de Turquestán, en Asia Central. De Siebenbor Bey und Acht Verbent, de Paul Hermann, página 451. Los egipcios solían llamar a los amalecitas Amu. En Turquestán se encuentran hoy el río Amu. En tiempos bíblicos los edomitas habitaban el monte Seir, Génesis 32:3. En Turquestán se encuentra el Sir Daria, el río Sir o Seir. La principal tribu turca es la otomana. Las profecías que se refieren a Edom o Esaú mencionan a Temán como la tribu líder en estos últimos días. Abdías 9. La conclusión es ineludible. Los turcos otomanos son hijos de Temán. Simplemente las vocales en la ortografía han cambiado durante estos últimos milenios. Desde Asia Central, los turcos o edomitas se trasladaron a Asia Menor. Ahí es donde viven hoy los hijos de Esaú. Turquía controla el cruce de las naciones. Los Dardanelos, Abdías 14. Qué claro, Esaú o Edom es Turquía hoy. No hay espacio en este artículo para explicar hacia dónde viajaron los hijos de Jacob. Si desea un resumen, solicite el folleto gratuito del señor Armstrong, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Rusia se menciona casi por su nombre en algunas versiones de la Biblia. Vaya a Ezequiel 38:2. Aquí encontrará que cierto poder llamado Gog es el príncipe principal de Mesec y Tubal. La traducción correcta es el príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. En hebreo, la palabra jefe es Rosh. Ese es también el nombre antiguo de Rusia. Más de la mitad de toda Rusia está ocupada por un pueblo llamado hoy Grandes Rusos. Los Grandes Rusos están divididos en dos pueblos distintos que han permanecido constantemente juntos desde el comienzo de la historia. Ahora probaremos con la historia que los Grandes Rusos son descendientes de Mesec y Tubal. Génesis 10:2. Esto es lo que dice la Enciclopedia Británica sobre los Grandes Rusos. A pesar de la unidad de la lengua, es fácil detectar entre los propios Grandes Rusos dos ramas separadas que se diferencian entre sí por ligeras divergencias de lengua y tipo y por profundas diversidades de carácter nacional. Artículo: Rusia. Una rama se estableció alrededor de Moscú. La palabra Moscú no es más que una ortografía inglesa del ruso Moskova, una palabra casi idéntica a la utilizada por los asirios para referirse al pueblo de Mesec. La otra rama constituye el pueblo de Tubal. Esta rama de los Grandes Rusos fundó la capital de Tobolsk, en Siberia, y llamó al río Tobol. El profesor Sayce dice de este pueblo: en las inscripciones asirias los nombres aparecen como Tubla y Musca. Eran conocidos por los geógrafos clásicos griegos como Tiberani y Mosqui. Continúa diciendo que después de los días de Nabucodonosor, los griegos encontraron a Mesec y Tubal más al norte de lo que habían estado en la época de los monumentos asirios. Se vieron obligados a retirarse hacia el norte, hacia el Mar Negro, y fue en esta región de Asia Menor donde Genofonte y sus tropas griegas encontraron sus escasos restos. Razas del Antiguo Testamento, página 48. Mesec y Tubal emigraron a Rusia. Seguramente no hay duda de quiénes son hoy Mesec y Tubal. Rusia está al norte de Palestina. Ezequiel 39:2 señala que vienen del norte, donde se encuentra hoy Rusia. Pero aquí hay aún más pruebas de que se trata de Rusia mencionada en Ezequiel 39:2. ¿Sabes de dónde viene la palabra Siberia? En Asia Menor, donde se estableció por primera vez el pueblo de Tubal, una vasta extensión de tierra se llamaba Subaria,
a veces escrita de forma menos correcta, Subartu. Esta palabra ha desconcertado muchísimo a los historiadores. Aquí está el original de Siberia. Enciclopedia Británica, artículo Mesopotamia. ¿Cuál es el origen de la palabra ruso? El Rosh de Ezequiel 38:2, cuando se traduce correctamente. La Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional da la respuesta. Aquí, bajo el artículo Rosh, encontramos que una vasta área del valle mesopotámico fue llamada la tierra de Rashu. La palabra Rus o Rosh significa rubia, y en la antigua Mesopotamia vivían los hijos rubios de Ketura y Abraham, mencionados en Génesis 25, del 1 al 6. Fundaron el reino de Mitanni, que lleva el nombre de Madián y Medán. En los tiempos modernos, el nombre Rus se aplicó por primera vez a Rusia debido a la gente rubia de la Rusia blanca que vive junto a la gente de Mesec y Tubal. Ver Enciclopedia Británica, artículo Rusia. Estos rubios son bastante diferentes de los grandes rusos. Los rusos blancos están mencionados con los Ashurim del norte de Alemania y con los Letushim y otras tribus abrahámicas a lo largo del Báltico. Son el cuerpo principal del pueblo de Medam y Midian, que avanzó hacia el norte, hacia Rusia, hace siglos. Heródoto menciona que los matienianos de la tierra de Rosh estaban asociados con el pueblo de Mesec y Tubal. Talía 94. Y Plinio, el historiador natural romano, habla de los Matiani como si se trasladaran a Rusia a través del Cáucaso. Este es el verdadero origen de la palabra ruso. No todos los rusos son grandes rusos y rusos blancos. A algunos se les llama pequeños rusos. Viven en Ucrania y en el este de Rumania y Polonia. A menudo se les llama ucranianos o rutenos. Hay alrededor de 50 millones de ellos. ¿Quiénes son esas personas? Los medos, los hijos de Madai. Aquí está la prueba. En Génesis 10:2 tenemos a Madai, el hijo de Jafet. Ahora revisa una concordancia exhaustiva. Encontrará que la palabra hebrea original traducida al inglés como mede o mediana es siempre Madai. Madai es el padre de los medos. Los medos solían estar asociados con los persas. Leerá sobre ellos especialmente en el libro de Daniel. Pero en tiempos de Nehemías, los persas eran mucho más prominentes. Hoy en día ya no quedan medos en Persia. Los medos se han ido. Ciertamente una gran rama de la familia humana no podría desaparecer repentinamente de la tierra. De hecho, no lo hicieron. En todo el sur de Rusia, en Ucrania, 4 siglos antes de Cristo, los medos comenzaban a establecerse. De hecho, no lo hicieron. En todo el sur de Rusia, en Ucrania, 4 siglos antes de Cristo, los medos comenzaban a establecerse. Esto es lo que el historiador Heródoto escribió sobre este pueblo. Dicen que son una colonia de los medos. No puedo comprender cómo pudieron haber sido una colonia de los medos, pero cualquier cosa puede suceder con el tiempo. Terpsícore 9. Heródoto, como muchos modernos, era propenso a creer que las personas que habitaban Mesopotamia y las tierras bíblicas debían vivir allí hoy. Pero no lo estaban. Los árabes han tomado su lugar. El hecho de que los medos sean hoy los pequeños rusos lo amplifica aún más Plinio en su Historia Natural. Libro 7, sección 11. Menciona el río Don, donde están los habitantes que se dice que descienden de los medos. Se representa a los medos junto con Elam en Europa del Este atacando a Europa Occidental en la Tercera Guerra Mundial. Isaías 21:2. Volvamos nuevamente a la profecía de Ezequiel 38 y 39. Note la identidad de Gog y Magog. ¿Quiénes son los pueblos llamados Gog y Magog? Magog, en lugar de Gog, se menciona en Génesis 10:2.
Al parecer, Gog es una subdivisión tribal de Magog. En la profecía, Magog adquiere gran prominencia en Occidente solo en los últimos días. Esto es lo que dice la enciclopedia judía acerca de Gog y Magog. Un muro fue construido por Alejandro el Grande para aislarlos del resto del mundo. Geográficamente representan el extremo noreste y están situadas en los límites del mar que rodea la Tierra. Observe lo que dice el inigualable McClintock and Strong's enciclopedia sobre Gog y Magog. Según Reineish, descripción del Cáucaso 2.79. Algunos caucásicos llaman a sus montañas Gog y a los puntos más altos del norte Magog, porque la gente de Magog alguna vez vivió en estas regiones en tiempos bíblicos. Los árabes opinan que los descendientes de Gog y Magog habitan en las partes del norte de Asia, más allá de los tártaros y esclavones, o rusos, y ponen a Yajuj y Majuj siempre en conjunción, indicando así los puntos extremos en el norte y el norte, este de Asia, del artículo Gog. Algunos escritores escriben estas palabras árabes, Yagog y Magog. Ahora bien, ¿a qué personas se refieren estos nombres? Habitan en la parte norte de Asia, bordeando el océano, y alcanzan prominencia entre los rusos de Europa en los últimos días. Ezequiel 38:8. Los mongoles y sus parientes asiáticos. De hecho, la ortografía correcta de mongol es mogol, obviamente una forma ligeramente modificada de Magog, y en la Rusia asiática viven los yakuts, los yagog de los historiadores árabes. Hoy Mongolia se encuentra en la esfera de influencia rusa. Los habitantes de Mongolia, junto con China, Manchuria, Corea y Japón, forman parte de esta gran rama de la humanidad. En los monumentos egipcios aparece un resto del pueblo de Magog, con coletas y piel amarilla, llamados Keta por los egipcios y Ketei por los griegos. Ver artículo hititas en Interstant Beef Encyclopedia. Cuando los rusos conocieron por primera vez a los mongoles y chinos, los llamaron Kitai. Los europeos occidentales usaron una palabra similar para China en la Edad Media, Katai. Enciclopedia Británica, artículo China. Aquí ciertamente está Gog, de la tierra de Magog. Tanto Rusia como China son socios comunistas, y lo seguirán siendo hasta el final de esta era. Abraham vivió entre los caldeos. Un libro entero de la Biblia, Habacuc, está enteramente dedicado a una profecía acerca de los caldeos en estos últimos días. Pero, ¿dónde están los caldeos hoy? Ciertamente no lo están en la antigua Babilonia. Nadie vive allí. Note primero dónde estaban los caldeos. Abraham vino de Ur de los caldeos. La antigua Ur estaba en Mesopotamia. Ur es un nombre abreviado de Urfa. Una vez hubo dos ciudades con ese nombre. Esteban, en su sermón inspirado, deja claro que Abraham vino del norte de Ur de Mesopotamia. Hechos 7:2-3. Allí es donde habitaron por primera vez los caldeos, a más de 400 millas al noroeste de la antigua Babilonia. ¿Quiénes son estos caldeos que se mencionan con tanta frecuencia en la profecía bíblica? Aquí está la explicación clara y sencilla reconocida por la mayoría de los eruditos hebreos. La palabra caldeo proviene del griego. La palabra hebreo original de Hasdim, que significa el pueblo de Chesed. Note que Chesed era un nombre común en la familia de Abraham. Génesis 22:22. A continuación, consideremos la palabra hebrea original traducida en nuestras Biblias como Arfaxad. La mayoría de las enciclopedias bíblicas mostrarán claramente que la forma hebrea es Arfachesed, es decir, Arfa o Urfa, el caldeo. Los caldeos proceden de Arfaxad. Son sus hijos. Abraham era una rama de este linaje. La ciudad de Ur lleva el nombre de Arfa o Urfa, la caldea. Caldeo probablemente significa capturador, así como Jacob significa suplantador. La razón por la que algunos caldeos fueron asociados más tarde con Babilonia en el tiempo de Daniel
es que una parte de ellos fue colonizada más tarde por los asirios cerca de Babilonia. El original hebreo inspirado de Isaías 23:13 explica esto. He aquí la tierra de los caldeos. Este es el pueblo que no existía cuando Asur la fundó para los navegantes. Qué claro, los caldeos estaban divididos, no eran una nación organizada. Una parte de ellos fue trasplantada a Babilonia. En Babilonia se convirtieron en la clase dominante, pero el resto se estableció más al norte, alrededor del lago Van, aproximadamente a medio camino entre el mar Caspio y el Mediterráneo. Aquí se les llamaba caldeos, o más a menudo pueblo de Van. A veces se les llamaba Urri o Urritas, en honor a Arán, Génesis 11, 29, 22, del 20 al 24. A veces llevaban el nombre de Guti. Recuerda estos nombres, son la clave de lo que les pasó. ¿Qué pasó ahora con esta gente? La historia registra que fueron expulsados hacia el norte desde el cercano oriente por los asirios y los medos, algo antes del 610 a.C. Enciclopedia de la Historia Mundial de Langer, página 38. ¿A dónde fueron? ¿Dónde están ellos hoy? La próxima vez que los encontremos, habitan en las costas del mar Báltico, en el norte de Europa. Allí todavía se les llamaba los vándalos, llamados así por el valle que rodea el largo Van. La palabra alemana Parevalle es tal. También fueron llamados Getae o godos, un ligero cambio en la ortografía de Guti, y Érulos, que significa la pequeña tribu de Urri o Urritas. La terminación li significa pequeño. También se les llamaba Winili, que significa pequeña tribu de Win o Van. Seguramente no hay duda de estas personas. Desde las costas del Báltico se dirigieron al sudeste de Europa y luego se dirigieron al oeste, hacia el Imperio Romano. Se establecieron en el norte de Italia, al sureste de Francia y partes de España, y el norte de África. No es de extrañar que entre los morenos de esta región encontremos tantos rubios. Lea los artículos sobre vándalos y lombardos en la Enciclopedia Británica. Los artistas de la Edad Media que embellecieron Roma, la moderna Babilonia, eran caldeos del norte de Italia. Ahora recurra a la Biblia. La Babilonia, Roma, de hoy es llamada en la profecía la hermosura del orgullo de los caldeos. Isaías 13:19. Siempre que veas a los caldeos mencionados en la profecía, se refiere a estas personas en el sur oeste de Europa. Pero estos no son todos los hijos que tuvo Arfaxad. Peleg tenía un hermano, Joctán, que fue separado de los caldeos. Génesis 10:25. ¿Dónde están hoy los hijos de Joctán? Joctán tiene un número sorprendente de hijos. Se enumeran 13 varones. Génesis 10 del 26 al 29. Originalmente los hijos de Joctán se establecieron en el sudeste de Arabia. Génesis 10:30. Pero ya no están allí hoy. Los árabes viven allí ahora. ¿A dónde fueron? Josefo nos dice que se establecieron a lo largo del río Cofén. Antigüedades 1:6-4. He aquí sus palabras. Estos habitaban desde Cofén, un río indio, y en parte de Asia contigua a él. El nombre moderno de Cofén es Kabul. Está ubicado en Afganistán. La antigua capital de esta tierra era Yozgán. Enciclopedia Británica, artículo Turquestán. Pero volviendo a la historia de Abraham, Abraham tenía una concubina, Setura, que fue su esposa después de la muerte de Sara. Ella le dio varios hijos cuyos vagabundeos a menudo se pierden de vista. Están enumerados en Génesis 25, del 1 al 6. Abraham los envió al noreste, hacia Mesopotamia. Allí formaron el poderoso reino de Mitani, que lleva el nombre de Midian o Medán. Vivían principalmente a lo largo del río Éufrates. Los asirios destruyeron su reino, enviando a algunos al este y a otros al norte. En Oriente, la evidencia es que llegaron a ser conocidos como persas o partos, dos nombres para el mismo pueblo. La palabra persa o parta se deriva de la palabra Éufrates.
A lo largo de este río vivieron por primera vez estos hijos de Abraham. Los hebreos llamaban al Éufrates el río Perad o Pérez, el río de los persas. Los persas nombraron varios ríos pequeños en su nueva tierra en honor al Éufrates en Mesopotamia. El rey Ciro, tan famoso en la historia bíblica, era persa. Los viajeros todavía hablan de las poblaciones de tez clara y ojos azules que se encuentran en las tierras altas persas. Escribe Sais en las razas del Antiguo Testamento. El pelo castaño es muy común en Persia, al igual que entre los Alpes de Europa Occidental, dice Griffith Taylor en Environment and Race, página 186. Los persas son distintos de los árabes. Muchos persas son empresarios destacados en Medio Oriente. Se encuentran entre la clase más rica de la India, donde se les llama parsis. Sin embargo, muchos no persas de origen árabe y negroide viven hoy en Persia. Entre los hijos de Setura, que más tarde fueron al norte, estaban los Letushim. Génesis 25:3. ¿Y dónde están hoy los Letushim? A lo largo de las costas del mar Báltico en Rusia. Hoy los llamamos el pueblo letón. Muchos letones han huido a este país huyendo de la opresión rusa. Los letones están estrechamente relacionados con los demás pueblos que viven a lo largo de las costas sureste del mar Báltico. Aquí entonces es donde se encuentran varios de los hijos de Setura. Pero, ¿qué pasa con los Ashurim que eran hermanos de los letones? Génesis 25:3. ¿Dónde están estos hijos de Abraham? Los hijos de Abraham, llamados Asurim, recibieron ese nombre como resultado de emigrar a la tierra de Asiria o Asur. Sabremos dónde están los Ashurim si localizamos primero a los descendientes modernos de Asiria o Asur. Ashur significa fuerte o poderoso. Asur era hermano de Arfaxad, Génesis 10:22. Los asirios que vinieron de Asur se establecieron a lo largo del río Tigris alrededor de la ciudad de Nínive. Génesis 10:11. Ninguno de los hijos de Asur se menciona en la Biblia, pero la historia nos da varios de sus nombres. Algunos de los hijos de Asur son estos: Carmen o Germani, que significa hombres de guerra; Cati, acadios; Almani o Jalmani y Cosaei. Para estos nombres importantes consulte cualquier artículo sobre Asiria, o estos nombres separados en las enciclopedias bíblicas. ¿Dónde están estas tribus hoy? Ya no están en la antigua Asiria. ¿A dónde fueron? Todo el 10º capítulo de Isaías describe el poder de Asur, los asirios, que ejercerán en estos últimos días. Pero, ¿dónde los buscaremos? En primer lugar, los asirios fueron expulsados de su tierra poco después de su caída en el año 610 a.C. Plinio, el historiador romano de la época de Cristo, dice que los asirios estaban al norte de Crimea, en Rusia. Historia Natural, libro 4, sección 12. Unos 300 años más tarde, Jerónimo escribe que Asirio también se unió a las tribus que invadieron Europa occidental, a lo largo del Rin. Carta 123, sección 16, de Padres Nicén y Postniceno. Así que los asirios emigraron a Europa Central. Tribus que llegaron a Europa Central, a Alemania y a Austria. Los Cati, el antiguo nombre de los geicianos. Véase Enciclopedia Británica, artículo Alemania. Los cuadianos, en latín los acadios. Los germani, de donde proviene la palabra alemán. Hoy, los chausi, los cosai, de la antigua Asiria, y los alemani, el nombre latino de la antigua tribu almán, de Asiria. Ciertamente aquí están las tribus de Asiria. Alemania es Asiria en la profecía. Los alemanes del norte son básicamente hijos de Asurim, de Setura. El resto de los alemanes y austriacos son descendientes de los antiguos asirios o asirios. Ahora que hemos localizado a los alemanes, ¿dónde se mencionan en la profecía a los griegos, los italianos del sur, los españoles y los portugueses?
Vaya a Génesis 10, 2 y 4. Aquí está la respuesta. Encuentras en la lista a Javán, un hijo de Jafet. Javán tuvo 4 hijos, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. En Primera de Crónicas 1:7 el apellido se escribe Rodanim. La propia Biblia demuestra con qué frecuencia cambiaban los nombres en la antigüedad. ¿Dónde están hoy los hijos de Javán? La Biblia deja la respuesta muy clara. Esta vez no es necesario buscar ninguna evidencia fuera de la Biblia. Busque en la concordancia Strong. Allí encontrará que en el Antiguo Testamento, donde quiera que se usen las palabras Grecia, en inglés, la palabra Javán se usa en hebreo. Javán es el padre de los griegos y de los demás latinos. Su hijo Eliseo se extendió a Elas, las islas griegas en el mar Egeo y Chipre, antiguamente llamada Alisha. Su hijo Dodanim o Rodanim se extendió por los Dodecanos, la isla de Rodas y partes de la costa mediterránea francesa a lo largo del Ródano. Desde allí emigraron nuevamente hacia el este y fueron conocidos como los Gálatas en los tiempos bíblicos. Tarsis se estableció por primera vez en Asia Menor. La ciudad de Tarso recibió su nombre. Aquí nació el apóstol Pablo. Desde Tarso la tribu se extendió hacia España y el norte de Portugal, fundando el famoso puerto de Tarteso, la Tarsis de la historia del Antiguo Testamento en la época de Salomón. Segunda de Crónicas 9:21. Los descendientes de Kitim se establecieron primero en la isla de Chipre y luego emigraron al sur de Italia. Esto simplemente se prueba al verificar el cumplimiento histórico de Daniel 11:30. Los barcos de Kitim eran flotas romanas que navegaban desde Chipre. En los tiempos modernos, muchos españoles y portugueses, así como italianos y algunos griegos, han emigrado al Nuevo Mundo. Estas son las tierras de Javán, hoy, donde se mencionan en la profecía bíblica países como Polonia, Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia. ¿Podría la Biblia descuidar a estas naciones de vital importancia que son el centro de la lucha entre Oriente y Occidente en Europa? Seguramente no, y tampoco se les descuida. A estos pueblos de Europa del Este se les suele llamar eslavos, palabra que deriva de esclavos. Muchas de estas personas alguna vez fueron vendidas como esclavas a Europa Occidental por los alemanes. Pero, ¿cuáles eran sus verdaderos nombres originales? Los alemanes los llamaban a menudo Wends. Los latinos los llamaban Eneti o Veneti. Otras tribus, entre ellos, se llamaban Pol, Elimael o Elimaei y Kashub. Véase el diccionario clásico griego y romano de Smith. ¿Dónde en las antiguas tierras bíblicas estaban ubicadas estas tribus? En la tierra de Elam. Elam era hijo de Sem. Génesis 10:22. Elam se estableció al este de la antigua ciudad de Babilonia. Daniel, el profeta, pasó algún tiempo en Elam. Daniel 8:2. Los elamitas llamaron a la montaña más famosa de su tierra Elwen. Las 7 grandes monarquías de Robinson capítulo 1, medios. No es de extrañar que en Europa los elamitas fueran llamados los Wends. Elam invadió tempranamente la costa palestina del Mediterráneo. Génesis 14:1. Allí llamaron a un río el Wend. Los griegos lo llamaron Orontes. Algunos de ellos emigraron a Asia Menor, donde fueron llamados el pueblo de Pul. Isaías 66:19. De la palabra Pul proviene Polonia, la tierra de Pol o Pul. Desde Asia Menor emigraron al sur de Rusia y luego a Europa del Este. Otra tribu en el antiguo Elam se llamaba Kashu. Enciclopedia Bíblica, mapa, página 4845. En Polonia encontramos a los Kashub viviendo hoy. Enciclopedia Británica, Kashubes. Los griegos de la antigüedad decían que los Elimaei habitaban al noroeste de ellos, en lo que hoy es el sur de Yugoslavia. La palabra Elimaei también fue utilizada por los griegos para referirse a la antigua tierra de Elam, cerca de Babilonia. Los latinos llamaban a los elamitas o Wends Eneti. Estrabón, el geógrafo romano, escribió sobre la migración de los enecianos desde
Paflagonia en Asia Menor al Adriático, la Yugoslavia moderna. Geografía de Estrabón, página 227. Seguramente no hay duda de dónde se encuentra Elam hoy. En tiempos bíblicos, Elam estaba dividido entre Oriente y Occidente, es decir, entre Media y Babilonia. Lo mismo ocurre hoy. Los elamitas están divididos entre Oriente y Occidente, entre Europa Occidental y el telón de acero ruso. Algunos de estos países de la cortina de hierro permanecerán detrás de la cortina de hierro y finalmente atacarán a los próximos Estados Unidos de Europa, la moderna Babilonia. Isaías 21:2. Busque un mapa en su Biblia si tiene uno en su Biblia. Allí probablemente te habrás imaginado a los descendientes de Gomer emigrando a Europa. Nada más lejos de la verdad. Migraron exactamente en la dirección opuesta. Pero, ¿sabes por qué muchos han asumido que Gomer podría estar hoy en la Europa moderna? Porque la gente del noroeste de Europa viajó por la tierra de Gomer antes de llegar a Europa y por eso se les llamó Kimri. La profecía dice que este mismo hecho ocurriría. Note cómo se llama a Israel mientras está en cautiverio. Gomer, Oseas 1:3. La mujer Gomer mencionada por el profeta tenía el mismo nombre que llevaban los hijos de Israel cuando llegaron a Europa. Los israelitas fueron llamados Cumri, o Simri, o Cameri, o Cimerios al llegar al noroeste de Europa. Pero, ¿dónde están hoy los descendientes de Gomer? Gomer originalmente se estableció al noreste de Elam. Desde aquí fueron conducidos al Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Luego viajaron al sudeste asiático. El nombre nativo de Camboya en Indochina es Khmer, la tierra de Gomer. Lea el artículo de Británica sobre Camboya. Asociados con Gomer están los Chams o Anamesi. ¿Podría esto ser solo una coincidencia? Los camboyanos están relacionados con los siameses, birmanos y otros mongoloides marrones de las islas de Indonesia y Filipinas. En la antigua tierra de Gomer habitaba una pequeña tribu llamada los Luyu, Enciclopedia Británica, mapa frente a Siria. En el extremo sur de China habitan hoy los Lulú, una raza no china relacionada con los pueblos del sudeste asiático. Sin embargo, una rama de la familia de Gomer no viajó al sudeste asiático. Ezequiel 38:6 lo explica. La casa de Togarma en el extremo del norte y todas sus tropas. El lejano norte significa hoy la Siberia rusa. Allí es donde viven los descendientes de Togarmán. Génesis 10:3. Estos asiáticos siguen siendo un pueblo nómada salvaje como lo eran hace 2500 años, comerciando con caballos, jinetes y mulas. Ezequiel 27:14. Ezequiel 38 entonces contiene una profecía de que el sudeste asiático caerá en manos de los comunistas. En el Medio Oriente están surgiendo problemas de inspiración comunista. Siria es ahora el foco de intriga. ¿Dónde se menciona a Siria en la Biblia? ¿Quiénes son los sirios? Los sirios son descendientes de Aram, hijo de Sem. En todas partes del Antiguo Testamento donde aparece la palabra Siria o sirio en inglés, la palabra en hebreo es Aram o arameo. Los griegos llamaban a los arameos sirios porque alguna vez formaban parte del imperio asirio dominado por Asur, el pueblo germánico. Aram tuvo 4 hijos enumerados en Génesis 10:23, Uz, Ul, Geter y Mash. Compare esto con Primera de Crónicas 1:17. ¿Y dónde están los hijos de Ul? Según Josefo, Ul fundó Armenia, una tierra en el Cáucaso entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Los armenios son un pueblo muy empresarial. Muchos han emigrado a Estados Unidos. El nombre armenio significa hijo de Aram o hijo de Siria. La terminación yan significa hijo de en lengua armenia. La actual Siria en el Mediterráneo fue fundada por Uz, según Josefo. No es de extrañar que los hijos de Aram fueran elevados al rango de pueblo distinto. Son extremadamente divergentes en características nacionales. ¿Quién podría adivinar hoy que todas estas personas tenían el mismo padre? ¿Aram?
Ahora volvamos a Palestina y los cananeos. Originalmente los hijos de Canaán se establecieron en Palestina. Canaán, recuerden, fue el primogénito de Cam. Los descendientes de Canaán, y esto incluye a los otros hijos de Cam, debían ser siervos de siervos. Génesis 9:25. Sus hijos deben servir tanto a Sem como a Jafet. Versículos 26 y 27. No hay nada malo en servir. Todos tenemos que aprender a servir. Sem y Jafet también deben convertirse en siervos de Dios. Por eso a Canaán se les llama siervo de siervos. Los cananeos fueron grandes traficantes en la antigüedad. La palabra cananeo en Zacarías 14:21 de hecho se traduce como traficante en la traducción judía. Los sidonios, descendientes de Canaán, eran marineros famosos en los días de Salomón. Los griegos los llamaban fenicios, pero los fenicios se llamaban a sí mismos Caná o Canana, que significa cananeo. Ver diccionario bíblico de Smith. Cuando Israel entró en la tierra de Palestina bajo el mando de Josué, tribus enteras de cananeos fueron destruidas o expulsadas de Palestina central. Josué 10:11. Porque algunos de los cananeos eran extremadamente degenerados en su moral. Ahora pasemos a Génesis 10:18. Después las familias de los cananeos se esparcieron por el extranjero. ¿A dónde viajaron? Los cananeos se establecieron en la isla de Malta y partes de Sicilia y el norte de África. Ver Enciclopedia Británica artículos Malta, Sicilia, Cartago, etc. La mayoría de la gente está familiarizada con los fenicios de grado y alto. Desde el norte de África, los cananeos de piel oscura emigraron a África Occidental y hoy en día se les llama negros. Solo unos pocos cananeos permanecen en el norte de Palestina y el Líbano. Los cananeos rara vez se incluyen en las profecías que pertenecen a este siglo XX. No ejercen gran posición o influencia en el mundo. El cuerpo principal de habitantes no judíos de Palestina hoy no son cananeos sino filisteos. Los filisteos se mencionan por primera vez en Génesis 10:14. Son una rama de los Mizraim, de Cam. Mizraim se aplica comúnmente a Egipto. De hecho, Misr es el nombre que los nativos todavía aplican a Egipto en la actualidad. Los griegos llamaban a esa tierra Aegyptus, de allí nuestro Egipto. Josefo dijo que no toda la gente de Mizraim habitaba África, pero no todos los Mizraim viven hoy en Egipto. ¿Dónde se asentaron los hijos de Mizraim? Primero, observe que los Mizraim se asentaron por primera vez en la esquina noreste del mar Mediterráneo. Desde allí se extendieron por las islas del Mediterráneo oriental y hasta África. Enciclopedia Británica, Mizraim. Los filisteos que vivieron en Mizraim habitaban el sur de Palestina incluso en los días de Abraham. Génesis 21:34. Todavía están allí hoy, en la franja de Gaza, en Palestina, causando problemas sin fin. Zacarías 9:6-7. Los Padrusim de Génesis 10:14 emigraron de Mesopotamia al centro de Egipto. Cada profecía muestra que Patros era parte de Egipto a lo largo del Nilo. Jeremías 44:1, 15 y Ezequiel 29:14. Los Naftujim probablemente se establecieron en el extremo sur de Egipto, fundando la ciudad capital de Napata entre los negros de África. Los Lejabim, la palabra Lejabim significa pueblo de color rojizo, se establecieron originalmente en Libia. Libia está en el norte de África. Hoy en día se encuentran dispersos por las sabanas de Sudán, occidental en África. En esta región encontramos hoy el pueblo de color castaño rojizo o castaño claro, de pelo liso, nunca lanoso, narices rectas y hasta aguileñas, diferenciándolos del tipo negro. Enciclopedia Británica, artículo Fula. La palabra original Lejatim fue abreviada en tiempos bíblicos a Lubim. Segunda de Crónicas 12:3 y 16:8. Una cuestión sumamente intrigante es el origen de los africanos. Como resultado del primer artículo sobre The Race Question, llegaron algunas cartas de miembros del Ku Klux Klan, que sostenían que el negro es el único animal que por evolución se ha elevado al nivel del hombre creado. ¡Qué tontería!
Es casi increíble que seres humanos supuestamente cuerdos y racionales puedan concebir semejantes tonterías. Todas las razas, y eso incluye a los negros, son descendientes de Adán a través de Noé. La raza negra no está compuesta por supuestos preadamitas, sino por los descendientes de Cam, hijo de Noé. Parte de la raza negra proviene de Cus, Génesis 16. Cus significa negro en hebreo, concordancia Strong. La palabra Cus a menudo se traduce al inglés como Etiopía, pero no todos los cusitas viven en Etiopía, una nación independiente en África Oriental. Los griegos llamaban a los hijos de Cus etíopes, por eso usamos la palabra en inglés. Cus se estableció por primera vez alrededor de la antigua Babilonia, Génesis 10 del 8 al 10. Los hijos de Cus eran los babilonios originales, no los caldeos que hoy se encuentran en el sur de Europa. Desde Babilonia, Cus se extendió por todas partes. La mayoría de los hijos negros de Cus emigraron a través de Arabia Central y alrededor de la costa sur de Arabia hasta África Oriental. Los egipcios llamaban Kosh al este de África, al sur de Siene. Los caldeos y los asirios los llamaban Kushu. Ver Enciclopedia Bíblica Internacional, artículo Cus y Etiopía. No todas las escrituras se refieren a los cusitas que se establecieron en África Occidental. Cus también tuvo hijos que viajaron al este de Asia en lugar de a África. Esto es lo que escribió Heródoto. Los etíopes desde el amanecer, porque hay dos clases, estaban agrupados con los indios y no se diferenciaban en nada de ellos en apariencia, sino solo en su idioma y su cabello, porque los etíopes orientales tienen el pelo lacio, pero los de África tienen el pelo más rizado que el de cualquier otro pueblo. Estos etíopes de Asia fueron contados casi lo mismo que los indios de la India. Polimnia, sección 20. Los morenos del sur de la India y Ceilán son descendientes de Cus. Los historiadores hoy los llaman dravidianos. Los antiguos los llamaban Sibae, diccionario clásico de Smith. Su nombre bíblico era Segba, Génesis 17. Josefo, el historiador judío, reconoció en Cus oriental y otro occidental, uno en Asia y el otro en África. Antigüedades 6.2. Heródoto los llama etíopes asiáticos. Talía, sección 94. La palabra traducida a Etiopía en Ezequiel 38.5 debería traducirse correctamente como Cus. Se refiere principalmente a los Cus asiáticos, la India actual que finalmente irá a ser comunista. Ham tuvo otro hijo, Phut o Put. Se describe en ambos sentidos en la Biblia. Put también fue el fundador de Libia, con lo que quiere decir África, y llamó a sus habitantes fuitas. De su parte, también hay un río en el país de los moros que lleva ese nombre. Put o Phut, entonces, es el padre de los africanos occidentales y centrales, donde hoy viven los verdaderos negros. Los egipcios llamaron a la región de Sudán, que estaba al sur de Egipto, con el nombre de Pet. Los babilonios y los persas llamaron a una región similar Putu. Numerosos hijos de Put se establecieron tempranamente en la región occidental de Mesopotamia, a unos cientos de kilómetros de la antigua Babilonia. Este es el centro original del hindi, el idioma del norte y centro de la India. Enciclopedia de la Historia Mundial, por Langer, página 28. Esta es la misma región donde se asentaron algunos de los hijos de Abraham y Setura. Los asirios desarraigaron a los pueblos que se asentaron en esta región y los expulsaron hacia el este, hacia la India. En la India, las castas más altas no solo se llamaban brahmanes, sino también rajputs. La palabra rajput significa rey o jefe de Put. Enciclopedia Británica, artículo Raj. Los indios del centro y norte de la India, al estar ligeramente mezclados con estirpe blanca, varían de marrón claro a oscuro. Los Rajput son los guerreros más destacados de la India. La palabra Put o Phut significa guerrero en hebreo. La palabra Phut no se traduce correctamente como Libia en Ezequiel 38.5. Debería traducirse Put o Phut, como se indica en el margen. La gente de Phut son los de la India que finalmente se volverán comunistas. De los 4 hijos de Cam,
Solo Cush lleva un nombre que significa negro. Así como algunos de los hijos de Cush son morenos, también algunos de los hijos de Put mutaron racialmente en negros. Pero esto no es toda la historia. ¿Cuál es el origen de todos los negros de las islas del sudeste asiático y Australia? ¿Cómo es que hay pigmeos negroides en Asia y África? Este rompecabezas se resuelve fácilmente. En la zona fronteriza con el Mar Negro, en la Cólquida, hoy cerca del este de Turquía, vivían en la antigüedad personas de piel oscura, según los historiadores. Esta circunstancia desconcertó incluso a los antiguos que pensaban que todos los negros deberían vivir en África. Los negros que viven hoy en lo que hoy es el Cáucaso de Rusia es simplemente una confirmación del hecho de que la civilización comenzó con Nimrod, un hombre negro, en Babilonia. Génesis 10 del 8 al 10. Su reino se extendió hacia el norte desde Babel hasta esta misma región. Cuando los asirios llevaron cautivos a egipcios y etíopes, Isaías 20, muchos sin duda fueron plantados en esta misma región donde los restos del imperio de Nimrod habían permanecido durante mucho tiempo. Ver artículo Colchis en Enciclopedia Británica. Esta gente practicaba la circuncisión, tal como lo hacen hoy los aborígenes negros de Australia. De esta región, a unos cientos de kilómetros al noroeste de Babilonia, procede la raza negra del sudeste asiático. En la antigua Cólquida también vivían los aetas. Ver AE en el diccionario clásico de Smith. ¿Dónde están los aetas hoy? En Filipinas, donde también están algunos de los hijos de Gomer. Ver el artículo Negritos en la Enciclopedia Británica. La razón realmente importante para saber a dónde viajaron estos negros es que nos ayudan a resolver el enigma de dónde están hoy los hijos de Gomer. Ahora hemos localizado a casi todas las naciones y razas de la Tierra. Solo quedan dos más. Encontrémoslas ahora. Sem tuvo un hijo llamado Lud, Génesis 10:22. Lud emigró temprano desde el valle de Mesopotamia. En el Antiguo Testamento leemos de Lud solo como un pueblo comerciante. No desempeña ningún papel importante en la profecía, pero deberíamos saber dónde están hoy los hijos de Lud. Desde la región de Mesopotamia occidental, los hijos de Lud se extendieron hacia Asia Menor occidental y fundaron el antiguo reino de Lidia. Los asirios llamaban Lidia Ludú, dice la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional. Desde Lidia se extendieron a Europa. En el camino le dieron el nombre de Ludias a un río en Macedonia, al norte de Grecia. Cerca, en Tracia, encontramos la localidad de Kabile, un pueblo de raza blanca llamado Kabile o Kabile. Se encuentra hoy en el norte de África. Los romanos encontraron que los lidios se extendían por gran parte de Italia y a lo largo de las costas del Adriático en los primeros tiempos. Llamaron a los lidios etrusos o toscanos. En Albania, un país controlado por los comunistas, junto a Grecia, viven hoy los Tosk. La británica afirma que estos albaneses son probablemente idénticos a los Tuscus de la época romana que eran de Lud. Artículo Albania. Los griegos llaman a Albania Alberia, una palabra similar a bereber o barbar. Asociados con ellos están los bereberes o bárbaros. Los griegos probablemente derivaron la palabra bárbaro que significa no griego, de los bereberes de Lud que conocieron. Ezequiel 35 da la implicación definitiva de que parte de Lud se encuentra hoy en el norte de África. Los hijos de Lud no se convirtieron en un gran pueblo en el mundo, debido a las áreas geográficas atrasadas en las que se asentaron. Isaías 66:19 los describe hoy como habitantes de los pueblos latinos y eslavos de Europa. Ahora viene una sorpresa. Misterio de misterios. Casi todo el mundo se ha preguntado sobre el origen de los indios americanos. ¿Vinieron de Mongolia? ¿De Egipto? ¿Del Pacífico Sur? Ciertamente, si la Biblia tiene a Dios como autor, este libro de libros no podría haber pasado por alto el Nuevo Mundo. Los indios debieron provenir de Noé, pero ¿de cuál de sus hijos? Mire la tabla de naciones una vez más. Hay un hijo al que aún no hemos localizado. Es Tiras. Tiras se menciona solo 2 veces en toda la Biblia, en Génesis 10:2 y en Primera de Crónicas 1:5.
La palabra Tiro, utilizada para la ciudad de Tiro en Palestina, no tiene relación con Tiras, el hijo de Jafet. Tiras viajó a Asia Menor, actual Turquía. Podemos recoger abundante evidencia histórica sobre los hijos de Tiras. De hecho, hay más evidencia histórica sobre las migraciones de Tiras que sobre cualquier otro hijo de Jafet. Sin embargo, el mundo nunca ha adivinado a qué tierra emigraron finalmente los descendientes de Tiras. El río Dniester, que desemboca en el Mar Negro cerca de la frontera entre Rumania y el Mar Negro, antiguamente se llamaba Tiras. Esa fue la sede principal del pueblo de Tiras durante muchos siglos. Estos pueblos emigraron a lo largo de las costas del Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo, antes de la llegada de los griegos. Los griegos finalmente los desplazaron. ¿A dónde fueron conducidos los habitantes de Tiras? Antes de que podamos responder a estas preguntas, primero debemos conocer los nombres tribales de los que se subdividió la familia de Tiras. Estos son algunos de sus nombres: Diras, Teres, Tauri, Carians, Calibes, Tini, Amazons, Maies, Miliaes, Mauri, Gasgars. Consulte el diccionario clásico griego y romano de Smith para conocer la mayoría de estos nombres. ¿Dónde hoy encontramos a estas mismas personas ubicadas entre las naciones? En el Nuevo Mundo, donde están los indios americanos. Las amazonas son indígenas de América del Sur que dieron su nombre al río Amazonas. Los mayas viven en México y Guatemala. Los indios Tine, los griegos los llamaban Tini, viven básicamente en Canadá. Los famosos indios tarascos de México reciben su nombre de Taras, el nombre de un dios tribal. Escribió Daniel G. Brinton en The American Race. Taras obviamente significa tiras. En América del Sur viven los indios dures, los doraques, los turas, los tauri y los dauri, los tríos y atures. En el Caribe viven los calibes, la misma tribu que alguna vez vivió junto al Mar Negro. ¿Podría haber algo más claro? La gente de Tiras está pintada en los primeros monumentos del Mediterráneo. El color de su piel, de tez marrón rojiza, con su largo cabello negro recogido en una cresta, citado de los Reyes del Mar de Creta, por James Bakey, página 74. En la página 212 leemos: a juzgar por las fotografías supervivientes, los hombres minoicos, la isla de Creta donde se asentaron los primeros habitantes de Tiras, eran bronceados, con cabello oscuro y rostros imberbes. Un análisis de las antiguas tradiciones indias apunta universalmente a un origen oriental, al otro lado del Atlántico, no del Pacífico. Ver La raza americana, página 98-99. De hecho, la palabra Atlántico se usó 2000 años antes de que Colón descubriera América, aunque es una palabra de los indios americanos. Su raíz es Atlán, que significa agua. Los mexicanos llamaron a su templo Teocalis. Esta palabra está directamente relacionada con el griego y significa lugar de adoración a Dios. Los griegos llamaban a los hijos de Tiras gente del mar. El nombre indio nativo Anáhuac, que los indios de México aplican al Valle de México, significa alrededor del agua. Es posible que solo haya tenido lugar una ligera migración a través del Pacífico desde Asia a América. El movimiento abrumador ha salido del Mediterráneo hacia el Nuevo Mundo. Esto no debería sorprendernos. Los antiguos fenicios de Palestina dejaron reliquias en las islas Azores en el Antiguo Medio. Es posible que solo haya tenido lugar una ligera migración a través del Pacífico desde Asia a América. El movimiento abrumador ha salido del Mediterráneo hacia el Nuevo Mundo. Esto no debería sorprendernos. Los antiguos fenicios de Palestina dejaron reliquias en las islas Azores en el Atlántico Medio. Los indios tienen numerosas tradiciones de ser gobernados por blancos y de esperar que los blancos vengan del este, del otro lado del Atlántico. Ahora hemos localizado las distintas nacionalidades y las razas. ¿Qué dice la profecía que sucederá después? ¿La guerra que se avecina será una lucha entre blancos y la población de color del mundo? De nada. La próxima guerra se librará una vez más entre blancos, entre Israel de Europa Occidental y Estados Unidos por un lado, y una combinación de los hijos de Asur, Javán y los caldeos por el otro. Lea Isaías 10 y Habacuc 1, junto con Isaías 48. Observen que los hijos de Israel son entregados en manos de los blancos de Europa.
Solo después de que termine la fase inicial de la Tercera Guerra Mundial, los comunistas habrán movilizado las hordas amarillas y pardas de Asia, con un puñado de negros. Entonces comenzará la verdadera guerra racial. Esto se predice en Ezequiel 38 y 39. Cristo mismo tendrá que poner fin a ese intento de Satanás de aplastar a Israel. Entonces el mundo blanco de habla inglesa junto con las otras tribus de Israel realmente comenzarán a cargar con la carga del hombre blanco y a bendecir al mundo con la paz en lugar de maldecirlo. Mientras tanto, vamos a tener una creciente lucha racial a medida que los sentimientos ya están agitados en el programa forzoso de abolición de la segregación. Moisés advirtió a nuestro pueblo hace milenios que se produciría esta misma condición que ahora se está desarrollando. Escuche su advertencia. El extraño, gentiles entre nosotros, se elevará sobre ti cada vez más alto, y tú descenderás cada vez más bajo. ¿Por qué? Por cuanto no escuchaste la voz del Eterno tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Deuteronomio 28, 43 a 45. A menos que dejemos de pecar, Dios enviará a los gentiles blancos desde Europa. Como el buitre que desciende, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro feroz, que no tendrá en cuenta la persona del anciano, ni mostrará favor a los jóvenes. Versículos 49 y 50. Lea este capítulo completo en Deuteronomio. Es una profecía sorprendente para hoy, para nuestro pueblo. Es hora de que prestemos atención a la advertencia de Dios y nos apartemos de nuestros caminos pecaminosos.